Alejandro Magno, uno de los conquistadores más legendarios de la historia, nació en el 356 a.C., en el antiguo reino de Macedonia. A la edad de 32 años ya había forjado uno de los imperios más grandes que el mundo había visto. Pero ¿quién fue realmente este líder extraordinario y cómo logró lo que parecía imposible? La historia de Alejandro comienza en la corte real de Macedonia, como hijo del rey Filipo II y la reina Olimpia. Su destino estaba marcado desde su nacimiento, pero fue su educación lo que realmente lo distinguió. Bajo la tutela de Aristóteles, uno de los filósofos más grandes de todos los tiempos, Alejandro aprendió filosofía, ciencia y cultura griega. Estas enseñanzas moldearon su visión del mundo y su liderazgo durante toda su vida. Cuando su padre fue asesinado en el 336 a.C., el joven príncipe tomó rápidamente el trono. Con solo 20 años, demostró ser un genio militar al consolidar su poder sobre las ciudades-estado griegas rebeldes, estableciendo su dominio y preparándose para futuras conquistas. Su primera gran prueba llegó en el 334 a.C., cuando enfrentó al poderoso imperio persa en la batalla del Gránico. Alejandro lideró a sus tropas hacia una victoria decisiva, abriendo las puertas de Asia. Este fue solo el comienzo de su guerra contra los persas. En el 333 a.C., en la batalla de Isos, Alejandro se enfrentó al rey persa Darío III, en un combate que cambiaría el curso de la historia. Con tácticas brillantes, arrasó con las fuerzas de Darío, pero fue en la batalla de Gaugamela 331 a.C., donde asestó el golpe final al imperio persa, asegurando su lugar como uno de los más grandes estrategas militares de todos los tiempos. Tras vencer a los persas, Alejandro dirigió su mirada hacia Egipto, donde fue recibido como un libertador. En el 332 a.C. fue coronado faraón y en las orillas del Nilo fundó la ciudad de Alejandría, que con el tiempo se convertiría en un centro de cultura, aprendizaje y ciencia durante siglos. Para el 326 a.C., el imperio de Alejandro se extendía hasta la India. Su enfrentamiento con el rey Poros en la batalla de Lidaspes fue uno de los desafíos más difíciles de su campaña. A pesar de enfrentarse a un ejército con elefantes de guerra, su genio táctico lo llevó a la victoria. Sin embargo, su avance hacia el este no se detuvo por un enemigo, sino por sus propias tropas agotadas, que se negaron a continuar. El verdadero legado de Alejandro no fue solo militar, sino cultural. Expandió las ideas griegas a lo largo de vastos territorios, fusionándolas con las tradiciones de Persia, Egipto e India. Ciudades como Alejandría se convirtieron en focos de conocimiento, llevando la ciencia, la filosofía y el arte griego a Oriente, dando inicio a la era helenística, una época de intercambio cultural e intelectual. Pero no todas sus conquistas terminaron en victoria. Su sueño de conquistar el mundo fue truncado cuando, tras su triunfo en la India, sus soldados, exhaustos y deseosos de regresar a casa, se amotinaron en el río Éfasis, obligándolo a dar la vuelta y marcar el límite de su expansión. En el 323 a.C., a la edad de 32 años, Alejandro cayó gravemente enfermo y murió en Babilonia bajo circunstancias misteriosas. Su vastísimo imperio quedó sin un heredero claro, y pronto sus generales, conocidos como los diádocos, se disputaron el control, dividiendo el imperio en varios reinos. El sueño de un imperio unificado murió con él. Aunque su imperio no perduró, la influencia de Alejandro trascendió el tiempo. Sus conquistas expandieron la cultura griega a lo largo de vastas regiones, cambiando el mundo para siempre. Su genio militar y su visión estratégica dejaron un legado que sigue inspirando y fascinando hasta hoy. Desde el mundo antiguo hasta la era moderna, el nombre de Alejandro Magno sigue siendo sinónimo de ambición, genialidad y conquista. De Macedonia a la India, transformó el mundo antiguo, y aunque su imperio se desmoronó, la huella que dejó en la historia es eterna. Y mientras miramos hacia el futuro,
recordamos el extraordinario viaje de un hombre que se atrevió a soñar con conquistar el mundo.